Abraham. El comienzo de una promesa. En la antigua ciudad de Ur, situada en la región de Mesopotamia, vivía un hombre llamado Abraham. Era un hombre común, viviendo una vida tranquila, hasta que un día recibió un llamado que cambiaría su vida para siempre. Dios le habló a Abraham, ordenándole que dejara su tierra natal, su familia y la casa de su padre, y se dirigiera a una tierra desconocida que él le mostraría. Con una fe inquebrantable, Abraham obedeció y partió hacia lo desconocido, acompañado de su esposa Sarai y su sobrino Lot. El viaje fue largo y arduo, pero Abraham fue guiado por la promesa de Dios. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Después de muchas aventuras y desafíos, Abraham finalmente llegó a la tierra de Canaán. Aquí, Dios hizo un pacto solemne con él, prometiendo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, y que poseerían esta tierra para siempre. Para sellar este pacto, Dios le dio a Abraham un nuevo nombre, Abraham, que significa Padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Como señal del pacto, Dios ordenó a Abraham que todos los varones de su casa fueran circuncidados. A pesar de las promesas divinas, Abraham y Sara enfrentaron el desafío de la esterilidad. En un intento de asegurar descendencia, Sara ofreció a su sierva Agar a Abraham, y de esta unión nació Ismael. Sin embargo, Dios tenía otros planes. A una edad avanzada, Sara quedó milagrosamente embarazada y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. La fe de Abraham fue puesta a prueba de manera suprema cuando Dios le ordenó sacrificar a su amado hijo Isaac. Con el corazón pesado pero obediente, Abraham llevó a Isaac al monte Moría. Justo cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, un ángel de Dios intervino, proporcionando un carnero como sustituto. Este acto de fe y obediencia solidificó aún más el pacto de Dios con Abraham. Isaac. Continuando la promesa. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, nació bajo circunstancias milagrosas, y desde el principio fue señalado como el heredero de las promesas divinas. Su vida, aunque menos dramática que la de su padre, fue crucial para la continuidad del pacto de Dios. La primera gran controversia en la vida de Jacob fue la venta de la primogenitura. En un momento de debilidad, Esaú vendió su derecho de primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. Más tarde, con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada al primogénito Esaú. Temiendo la ira de su hermano, Jacob huyó a la tierra de Harán, donde vivía su tío Labán. En Harán, Jacob experimentó tanto la alegría como el dolor. Se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y trabajó 7 años para casarse con ella. Sin embargo, Labán lo engañó, dándole a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Jacob trabajó otros 7 años para finalmente casarse con Raquel. Durante su estancia en Harán, Jacob tuvo 12 hijos con Lea, Raquel y sus siervas Bilha y Silpa. Estos hijos se convertirían en los progenitores de las 12 tribus de Israel. Un evento crucial en la vida de Jacob ocurrió en su regreso a Canaán. En el camino, Jacob tuvo una visión de ángeles subiendo y bajando por una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Este sueño en Betel fue una confirmación de las promesas de Dios. Más tarde, en un acto de lucha espiritual, Jacob luchó con un ángel de Dios y fue renombrado Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nuevo nombre simbolizaba su transformación y el papel crucial que desempeñaría en la historia de su pueblo. Jacob regresó a Canaán y se reconcilió con su hermano Esaú. Estableció su familia en la tierra prometida, asegurando que las promesas hechas a Abraham e Isaac
continuaran a través de sus descendientes. La historia de Abraham, Isaac y Jacob es una narrativa de fe, pruebas y cumplimiento de promesas divinas. Estos patriarcas no solo establecieron las bases de la nación de Israel, sino que también demostraron el poder de la fe y la obediencia a Dios. Sus vidas y experiencias formaron la columna vertebral de la identidad y la historia judía, dejando un legado que continúa inspirando a generaciones a través de los siglos. Moisés, líder del Éxodo. En la vasta y antigua tierra de Egipto, los hijos de Israel languidecían bajo el yugo de la esclavitud. Fue en este oscuro capítulo de su historia que nació Moisés. Rescatado de las aguas del Nilo por la hija del faraón, Moisés creció en los lujosos palacios de Egipto, ajeno a su destino divino. Un día, al presenciar la brutalidad contra uno de sus hermanos hebreos, Moisés tomó una decisión que cambiaría su vida. Huyendo de la ira del faraón, encontró refugio en la tierra de Madián, donde se casó y vivió como pastor. Pero su tranquila vida fue interrumpida por una visión. Una zarza ardiente en el monte Horeb, donde Dios le reveló su misión de liberar a los israelitas. Regresó a Egipto, enfrentando al faraón con un mensaje claro de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Las palabras de Moisés fueron acompañadas por 10 plagas devastadoras que asolaron Egipto, cada una más terrible que la anterior. Finalmente, tras la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón cedió, permitiendo la salida de los israelitas. La noche de su liberación, conocida como la Pascua, fue solo el comienzo de su arduo viaje. Al llegar al Mar Rojo, el ejército del faraón los perseguía. Fue entonces cuando Moisés, levantando su bastón, dividió las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo. Las aguas se cerraron tras ellos, destruyendo a sus perseguidores y asegurando su liberación definitiva. El monte Sinaí se alzaba majestuoso cuando Moisés ascendió para encontrarse con Dios. Durante 40 días y 40 noches, Moisés recibió las leyes que definirían la vida y la fe de su pueblo, incluyendo los 10 mandamientos. Estos mandamientos, escritos en tablas de piedra, fueron el pacto sagrado entre Dios e Israel. La travesía por el desierto fue larga y desafiante. Durante 40 años, los israelitas vagaron, enfrentando pruebas y aprendiendo a confiar en la provisión de Dios. Moisés, con paciencia y sabiduría, los guió, siempre fiel a su llamado. Finalmente, al borde de la tierra prometida, Moisés tuvo que aceptar que no podría entrar. Desde el monte Nebo, contempló la tierra que su pueblo heredaría. Con sus últimas palabras, bendijo a los hijos de Israel y entregó el liderazgo a su fiel discípulo, Josué. Josué, la conquista de Canaán. Josué, hijo de Nun, se alzó como el nuevo líder, preparado para llevar a los israelitas a la tierra prometida. Dios lo había escogido, y con firmeza y valor, Josué asumió su responsabilidad. Bajo su guía, el pueblo cruzó el río Jordán en un acto milagroso que recordó el cruce del Mar Rojo. Las aguas se detuvieron, permitiendo su paso y reafirmando la presencia divina. La primera gran prueba de Josué fue la ciudad fortificada de Jericó. Siguiendo instrucciones divinas, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días. En el 7º día, al sonar las trompetas y gritar el pueblo, las murallas de Jericó cayeron, otorgándoles una victoria sorprendente. Las victorias continuaron, aunque no sin desafíos. En Jai, enfrentaron una derrota inicial debido a la desobediencia de uno de los suyos, pero al corregir su error, Josué llevó al pueblo a una contundente victoria. La campaña en Canaán fue intensa, con numerosas batallas contra coaliciones de reyes cananeos. La batalla en Gabaón fue particularmente notable, donde Dios detuvo el sol en el cielo, otorgando a los israelitas más tiempo
para asegurar su triunfo. Con la tierra conquistada, Josué supervisó la distribución de las tierras entre las tribus de Israel. Esta tarea no solo fue logística, sino también un acto de justicia y cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Ciudades de refugio fueron establecidas y las tribus se asentaron en sus respectivas herencias. Al final de su vida, Josué convocó a los israelitas en Siquem para renovar su compromiso con Dios. Les recordaron las grandes obras que Dios había realizado por ellos y les advirtieron contra la idolatría. Su mensaje resonó con claridad. Escoged hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Josué murió a la edad de 110 años, habiendo completado su misión con éxito. Su liderazgo dejó un legado de obediencia y fe, estableciendo a Israel como una nación fuerte y unida en la tierra prometida. Las epopeyas de Moisés y Josué son más que historias antiguas, son pilares de la identidad judía. El Éxodo simboliza la liberación y el poder de la fe, mientras que la conquista de Canaán representa la realización de las promesas divinas. Estos eventos no solo formaron la base de la nación de Israel, sino que también establecieron principios éticos y espirituales que perduran hasta hoy. A través de las generaciones, los judíos han recordado y celebrado estos eventos, encontrando en ellos inspiración y fuerza. La Pascua sigue siendo una de las festividades más importantes, y las enseñanzas de Moisés y Josué continúan guiando a sus descendientes. Así, la historia de Moisés y Josué no solo es una crónica de hazañas y milagros, sino un testimonio del poder de la fe, la perseverancia y la guía divina. Época de los jueces, aproximo 1200 a.C., 1000 a.C. Un pueblo descentralizado. Tras la muerte de Josué, los israelitas se encontraron en una tierra prometida, pero sin un líder central. Cada tribu se estableció en su propio territorio, luchando por mantener su identidad y fe en medio de culturas extranjeras. Las tribus de Israel, sin un gobierno central, comenzaron a enfrentar desafíos de sus vecinos, cayendo a menudo en la idolatría y la opresión extranjera. Fue un tiempo de caos, prueba y redención. El ciclo de los jueces. La vida de los israelitas durante esta época puede verse como un ciclo repetitivo, una rueda de altibajos marcada por 4 fases constantes: apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Cada vez que los israelitas se alejaban de Yahvé y seguían a dioses extranjeros, la opresión no tardaba en llegar, y era entonces cuando clamaban por la ayuda divina. Dios respondía levantando jueces, líderes que traían esperanza y restauraban la paz. Otoniel, el primer juez. Otoniel, de la tribu de Judá, fue el primer héroe de este periodo. Cuando los israelitas cayeron bajo la opresión de Cusán-Risataim, el rey de Aram-Naharaim, clamaron a Dios por ayuda. Otoniel respondió a ese llamado, liderando a los israelitas a la victoria. Su liderazgo trajo 40 años de paz, un respiro en medio de la inestabilidad. Ehud, la astucia del zurdo. La opresión moabita bajo el rey Eglón fue brutal, pero Dios levantó a Ehud, un hombre astuto de la tribu de Benjamín. Con su daga escondida, Ehud se presentó ante Eglón, y en un acto de valentía y engaño, asesinó al rey opresor. Esta acción no solo liberó a Israel de la opresión, sino que trajo 80 años de paz. Débora, la profetisa guerrera. En un mundo dominado por hombres, Débora se destacó como una líder extraordinaria. Profetisa y juez, Débora inspiró al comandante Barak a enfrentarse al ejército del rey cananeo Jabín y su temido general Sísara. Bajo su liderazgo, y con la intervención divina en forma de una tormenta que desbarató las fuerzas enemigas, Israel obtuvo una victoria decisiva. Débora y Barak cantaron juntos una canción de victoria,
e Israel disfrutó de 40 años de paz. Gedeón, el guerrero reticente. Gedeón, de la tribu de Manasés, fue un héroe reacio. Cuando los madianitas devastaron Israel, Dios lo llamó desde una vida de anonimato para liderar a su pueblo. Con pruebas que incluyeron un vellón de lana, Gedeón buscó asegurarse de la voluntad divina. Con solo 300 hombres, utilizando tácticas de sorpresa y el favor divino, Gedeón derrotó a un vasto ejército madianita, liberando a Israel y asegurando 40 años de paz. Jefté, el guerrero trágico. Jefté, un hombre fuerte de la tribu de Gad, fue llamado para liberar a Israel de los amonitas. Su vida, marcada por el exilio y el rechazo, culminó en un liderazgo militar que trajo la victoria a su pueblo. Sin embargo, su historia está teñida de tragedia, ya que hizo un voto imprudente de sacrificar a lo primero que saliera de su casa si obtenía la victoria. Al regresar, su hija fue la primera en salir, resultando en un sacrificio doloroso y trágico. Sansón, el juez de fuerza sobrehumana. Sansón, de la tribu de Dan, fue un hombre con una fuerza extraordinaria, destinado a ser un nazareo desde su nacimiento. Su vida estuvo llena de enfrentamientos con los filisteos, a menudo impulsados por motivos personales y relaciones conflictivas. Su pasión y sus errores lo llevaron a la captura y humillación. En un acto final de redención, Sansón derrumbó un templo filisteo, matando a muchos de sus enemigos y sacrificando su propia vida en el proceso. Lecciones de una época de jueces. La época de los jueces fue un tiempo de líderes carismáticos que se levantaron en momentos de crisis para guiar a Israel. Cada juez, con sus propias fortalezas y debilidades, reflejaba la relación del pueblo con Dios. Cuando se alejaban, sufrían. Cuando regresaron, fueron liberados. Este período preparó el terreno para la eventual demanda de un rey. Alguien que unificara y dirigiera a todas las tribus bajo un liderazgo centralizado, estableciendo el escenario para la monarquía de Saúl, David y Salomón. A través de la historia de los jueces, los israelitas aprendieron sobre la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de desviarse de su camino. Estas lecciones de lucha y redención resonarían a lo largo de la historia de Israel, moldeando su identidad y su destino. La monarquía unida, aproximadamente 1000 a.C., 922 a.C., la era de Saúl. En los días antiguos, cuando las tribus de Israel estaban esparcidas y luchaban por encontrar su identidad, el pueblo clamó por un líder fuerte que pudiera unificarlos. Dios escuchó sus súplicas y a través del profeta Samuel, eligió a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín. Saúl, alto y apuesto, parecía ser el rey perfecto. Bajo su liderazgo, las tribus se unieron y enfrentaron juntos a los enemigos que les rodeaban, los filisteos, amonitas y amalecitas. Sin embargo, el reinado de Saúl estuvo marcado por la tragedia y la desobediencia. En varias ocasiones, Saúl desobedeció los mandatos divinos, lo que llevó a su rechazo por parte de Dios. Fue entonces cuando surgió David, un joven pastor de Belén, cuyo coraje y fe lo llevaron a enfrentarse al gigante filisteo Goliat. Su victoria le ganó la admiración del pueblo y la envidia mortal de Saúl. Con el tiempo, la paranoia de Saúl se volvió insoportable. Trató de asesinar a David en numerosas ocasiones, obligando a David a huir y vivir como un fugitivo. Pero la guerra y la desesperación alcanzaron a Saúl. En la fatídica batalla del monte Gilboa, Saúl y sus hijos perecieron, dejando a Israel sin su primer rey. El reinado de David. Con la muerte de Saúl, David fue ungido rey de Judá en Hebrón. Pero la unidad de Israel aún estaba por lograrse. La guerra civil se desató entre las fuerzas leales a Saúl y los seguidores de David.
Después de la muerte de Ish-Boshet, hijo de Saúl, las tribus del norte finalmente reconocieron a David como su rey, unificando el reino. David, con su carisma y liderazgo, transformó Israel. Bajo su mando, el reino se expandió mediante campañas militares victoriosas contra filisteos, moabitas, amonitas y otros enemigos. Pero uno de los logros más significativos de David fue la conquista de Jerusalén, una ciudad fortificada que se convertiría en la capital eterna de Israel. Con la llegada del Arca de la Alianza a Jerusalén, la ciudad no solo se convirtió en el centro político, sino también en el corazón espiritual de Israel. David, sin embargo, no estaba exento de problemas. Su vida personal se vio marcada por el conflicto y la tragedia. La rebelión de su hijo Absalón fue un episodio doloroso que casi le costó el trono. A pesar de sus defectos y errores, David dejó un legado perdurable y preparó el camino para su hijo Salomón, recolectando materiales y diseñando planes para la construcción de un gran templo para Dios. El reinado de Salomón. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. Salomón, conocido por su sabiduría desde una edad temprana, se destacó rápidamente como un rey diferente. Su reinado no estuvo marcado por la guerra, sino por la paz y la prosperidad. La construcción del primer templo en Jerusalén fue su logro más grande y perdurable. Este templo se convirtió en el símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, un lugar de adoración y sacrificio. El templo, con su magnífica arquitectura y esplendor, atrajo a visitantes de todas partes. Los artesanos fenicios trabajaron junto a los israelitas para crear un edificio que reflejara la gloria de Dios. Además del templo, Salomón construyó un palacio real y otras obras públicas que consolidaron a Jerusalén como una ciudad grandiosa. La fama de la sabiduría de Salomón se extendió más allá de las fronteras de Israel. Reyes y reinas de tierras lejanas, como la reina de Saba, vinieron a escuchar su sabiduría y admirar la prosperidad de su reino. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en un centro de comercio y cultura, acumulando una gran riqueza. Sin embargo, los últimos años del reinado de Salomón fueron problemáticos. Para asegurar la paz con las naciones vecinas, Salomón se casó con numerosas princesas extranjeras, lo que introdujo la idolatría en Israel. Además, los grandes proyectos de construcción y el lujo de su corte impusieron pesados tributos sobre el pueblo, generando descontento. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam ascendió al trono. Pero la tensión y el descontento que se habían acumulado durante el reinado de Salomón explotaron. Roboam no supo manejar la situación, y el reino se dividió en dos: el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. La monarquía unida fue una época de grandeza y transformación para Israel. Bajo los reinados de Saúl, David y Salomón, el pueblo de Israel experimentó un período de unificación, expansión y prosperidad. Jerusalén se estableció como la capital eterna y el centro espiritual del pueblo judío. Pero también fue una época de desafíos y decadencia que prepararon el terreno para la división y las dificultades que seguirían en los siglos posteriores. La historia de estos reyes, con sus triunfos y tragedias, continúa resonando en la memoria y la identidad del pueblo judío hasta el día de hoy. La división y el exilio, el desenlace de un reino unido. En los años dorados del reino, el rey Salomón había erigido un templo majestuoso en Jerusalén, un símbolo de la unidad y la grandeza del pueblo de Israel. Bajo su reinado, las 12 tribus habían conocido prosperidad y paz. Pero el esplendor de Salomón no duró para siempre. Cuando murió, el joven Roboam, su hijo, ascendió al trono con grandes expectativas y un legado que mantener. Sin embargo, la pesada carga de impuestos
y el trabajo forzado impuestos por Salomón habían sembrado descontento entre las tribus del norte. Al llegar al poder, Roboam enfrentó una petición clara: aliviar las duras cargas que había heredado. Pero, en lugar de mostrar flexibilidad, optó por seguir una línea dura, ignorando las súplicas de las tribus. Fue entonces cuando el descontento se convirtió en rebelión. 10 de las 12 tribus se separaron y proclamaron a Jeroboam I como su rey, estableciendo el reino de Israel en el norte. Las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, permanecieron leales a Roboam, formando el reino de Judá en el sur. Así se rompió la unidad que Salomón había construido, y 2 reinos comenzaron una existencia paralela, pero separada. Los destinos divergentes. El reino de Israel, con su capital primero en Siquem y luego en Tirsa y Samaria, se enfrentó a desafíos constantes. Jeroboam I, temeroso de que sus súbditos volvieran a Jerusalén para adorar, estableció centros de culto en Betel y Dan, con becerros de oro como imágenes divinas. Este acto fue recibido con desdén por los profetas y exacerbó las tensiones religiosas. Durante los siguientes años, Israel vivió una serie de reyes inestables y conflictos internos. Las luchas políticas y las alianzas cambiantes llevaron a una época de incertidumbre y corrupción. La adoración de dioses paganos y la falta de obediencia a la Torá debilitaron aún más la cohesión del reino. El destino del reino de Israel se selló en el año 722 a.C., cuando el imperio asirio, bajo el mando de Sargón II, invadió el reino. Los asirios, con su estrategia de deportaciones y reubicaciones forzadas, dispersaron a los israelitas y trajeron a otros pueblos para ocupar su lugar. Este exilio forzó la mezcla de culturas y dio origen a los samaritanos, una mezcla de los israelitas originales y los nuevos habitantes. El reino de Judá, esperanza y desafíos. Mientras tanto, el reino de Judá, aunque más pequeño y menos influyente, tenía su propio camino lleno de retos y reformas. La dinastía davídica se mantuvo estable en Jerusalén, y la ciudad continuó siendo el centro espiritual y político. Los reyes de Judá, como Ezequías y Josías, intentaron reformar el culto y regresar a las tradiciones de la Torá, luchando contra la idolatría y el sincretismo. Pero la amenaza babilónica crecía. Después de la caída de Asiria, el imperio babilónico se convirtió en la nueva potencia dominante en la región. Los reyes de Judá intentaron navegar entre las potentes fuerzas de Babilonia y Egipto, pero sus esfuerzos fueron en vano. La situación culminó en el año 586 a.C., cuando el rey babilónico Nabucodonosor II invadió Jerusalén, destruyó el templo y arrasó la ciudad. La élite judía fue llevada a Babilonia y el reino quedó desolado. El exilio no fue solo una pérdida territorial, sino un golpe devastador al corazón espiritual y cultural del pueblo. En el exilio, esperanza y renovación. En Babilonia, los judíos enfrentaron un nuevo tipo de vida, lejos de su tierra prometida. Aunque estaban en la diáspora, encontraron maneras de mantener su identidad y sus prácticas. Las comunidades se establecieron a lo largo del río Éufrates, y los profetas como Ezequiel y Daniel surgieron para ofrecer mensajes de consuelo y esperanza. En este periodo, los judíos reflexionaron profundamente sobre su identidad y su relación con Dios. Las prácticas de la sinagoga se desarrollaron, permitiendo el estudio y la oración en ausencia del templo. Las escrituras se revisaron y se consolidaron, ayudando a mantener la fe viva. A pesar de las pruebas, el deseo de retorno a la tierra prometida nunca desapareció. Las promesas de restauración pronunciadas por los profetas mantenían viva la esperanza de un regreso a Jerusalén y la reconstrucción de su hogar. El retorno a casa. Finalmente, en 538 a.C., un nuevo capítulo comenzó cuando Ciro el Grande
rey de Persia, conquistó Babilonia y emitió un edicto que permitía a los judíos regresar a su tierra ancestral. Bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, un grupo de exiliados regresó a Jerusalén. El regreso fue una mezcla de desafíos y esperanzas. La reconstrucción del templo, que se completó en 516 a.C., fue un símbolo poderoso del renacer del pueblo judío. Más tarde, Esdras y Nehemías llegaron para fortalecer la comunidad y llevar a cabo reformas importantes, ayudando a consolidar la identidad y la práctica judía en la nueva era. Este período de división y exilio fue un tiempo de gran prueba, pero también de profunda reflexión y renovación. La resiliencia del pueblo judío durante estos tiempos difíciles dejó una marca indeleble en su historia, estableciendo fundamentos que influirían en su futuro. Retorno y reconstrucción, 538 a.C., 332 a.C. En el año 538 a.C., un gran cambio transformó la vida del pueblo judío. Ciro el Grande, rey de Persia, emitió un edicto que permitía a los judíos exiliados en Babilonia regresar a su tierra natal, Jerusalén. Este edicto no solo marcó el fin del exilio babilónico, sino que también trajo consigo una esperanza renovada para un futuro prometedor. Ciro, conocido por su política de tolerancia y respeto hacia las religiones y culturas de los pueblos conquistados, no solo permitió el retorno, sino que también brindó apoyo para la reconstrucción del Templo de Jerusalén. El retorno a Jerusalén. Con corazones llenos de esperanza, los judíos emprendieron el largo y arduo camino de regreso a Jerusalén. Liderados por Zorobabel, un descendiente de la casa de David, y el sumo sacerdote Josué, la primera ola de retornados comenzó a asentarse nuevamente en su tierra ancestral. La alegría de regresar a casa se mezclaba con la tristeza al ver la destrucción que había dejado el exilio. La fundación del Segundo Templo. En aproximadamente 536 a.C., los judíos comenzaron la ardua tarea de reconstruir el templo. El primer paso fue limpiar el lugar sagrado y colocar los cimientos. La ceremonia de colocación de los cimientos fue un evento profundamente emotivo. Las trompetas resonaban y los cánticos de alabanza llenaban el aire. Los ancianos que habían visto el primer templo lloraban al recordar su antigua gloria, mientras los más jóvenes celebraban con entusiasmo la oportunidad de reconstruir su hogar espiritual. Obstáculos y retos. Sin embargo, la reconstrucción no fue fácil. La construcción del templo enfrentó numerosos obstáculos, incluyendo la oposición de los samaritanos y otros pueblos vecinos. Estos adversarios, temerosos del resurgimiento de una Jerusalén fuerte, enviaron cartas a los reyes de Persia, acusando a los judíos de planear una rebelión. La obra se detuvo durante varios años, y la desilusión comenzó a apoderarse del pueblo. Profetas de esperanza, Ageo y Zacarías. En medio de la desesperanza, surgieron voces de aliento y exhortación. Los profetas Ageo y Zacarías jugaron roles cruciales en la renovación espiritual y moral de la comunidad judía. Ageo, con palabras directas, criticó a los judíos por priorizar sus propias casas sobre la casa de Dios. Sus mensajes encendieron un fuego en los corazones del pueblo, recordándoles la importancia del templo. Zacarías, por su parte, ofreció visiones y oráculos que reafirmaban el compromiso divino con Israel, llenando de esperanza a una comunidad necesitada de consuelo. Reformas de Esdras y Nehemías. La llegada de Esdras, un escriba y sacerdote, alrededor del 458 AC, marcó el comienzo de importantes reformas religiosas. Esdras promovió la ley mosaica como el centro de la vida comunitaria, luchando contra la asimilación y los matrimonios mixtos que amenazaban la identidad judía. Su trabajo sentó las bases para una renovación espiritual profunda. No mucho después, en 445 AC, Nehemías, un funcionario de la corte persa,
recibió el permiso del rey Artajerjes I para viajar a Jerusalén. Nehemías llegó con una misión clara: reconstruir las murallas de la ciudad. A pesar de enfrentar oposición y amenazas constantes, logró completar la reconstrucción en solo 52 días. Además de asegurar la protección física de Jerusalén, Nehemías instituyó reformas sociales y económicas para mejorar las condiciones de vida de los pobres y restaurar el culto y la observancia religiosa. Dominio persa y helenístico. Durante este tiempo, los judíos vivieron bajo el dominio persa, disfrutando de una considerable autonomía. Los persas respetaron las instituciones religiosas judías y permitieron que Jerusalén floreciera como un centro espiritual. Sin embargo, en 332 a.C., la llegada de Alejandro Magno introdujo el helenismo en la región. Aunque Alejandro respetó la religión judía, su sucesión y la fragmentación de su imperio llevaron a conflictos y tensiones entre las tradiciones judías y la cultura helenística. Resumen. El período de retorno y reconstrucción fue una época de renovación tanto física como espiritual para los judíos. A pesar de los numerosos desafíos, los judíos lograron restablecerse en su tierra ancestral y reconstruir su centro religioso. Las reformas y el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías fueron cruciales para consolidar la comunidad judía y fortalecer su identidad frente a las influencias externas. Este período sentó las bases para el desarrollo posterior del judaísmo y su resistencia ante las adversidades futuras. La historia de este tiempo es un testimonio del poder de la fe, la determinación y la resiliencia del pueblo judío, quienes, a pesar de las dificultades, se mantuvieron firmes en su compromiso con Dios y con su identidad. Dominio helenístico. Conquista de Alejandro Magno. En el año 332 AC, Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, se encontró en el apogeo de su poder. Con apenas 20 años, había emprendido una serie de conquistas que lo llevaron a dominar gran parte del mundo conocido. Su ejército, invencible y disciplinado, avanzaba sin cesar, llevando consigo la promesa de una nueva era de cultura y conocimiento griegos. Cuando Alejandro llegó a Judea, encontró una tierra rica en historia y tradición, pero también fragmentada y vulnerable. La conquista fue rápida y relativamente pacífica. Alejandro, conocido por su respeto hacia las culturas que conquistaba, permitió a los judíos mantener sus prácticas religiosas y, a cambio, introdujo la cultura helenística en la región. Se construyeron nuevas ciudades al estilo griego, y la influencia de la filosofía, el arte y la lengua griegas comenzaron a permear en la vida diaria. La influencia helenística en Judea. A la muerte de Alejandro en 323 AC, su vasto imperio se fragmentó entre sus generales, conocidos como los diádocos. Judea pasó a estar bajo el control de los Ptolomeos de Egipto primero y luego de los Seleucidas de Siria. Este cambio de gobernantes trajo consigo una mayor presión para adoptar la cultura helenística. Las ciudades de Judea se llenaron de gimnasios, teatros y templos dedicados a dioses griegos. La lengua griega, el koiné, se convirtió en la lengua franca del comercio y la administración. Muchos judíos, especialmente aquellos en las ciudades, comenzaron a adoptar costumbres griegas, a veces incluso abandonando sus tradiciones ancestrales. Sin embargo, este proceso de helenización no fue uniforme ni aceptado por todos. El surgimiento de la resistencia, la revuelta de los macabeos. La creciente presión helenística y la interferencia en las prácticas religiosas judías culminaron en el año 167 AC, cuando Antíoco IV Epífanes, el rey seleucida, decidió imponer el culto griego de manera más agresiva. Prohibió las prácticas religiosas judías, ordenó la quema de los textos sagrados y profanó el templo de Jerusalén al instalar un altar a Zeus.
En la pequeña ciudad de Modín, un anciano sacerdote llamado Matatías se alzó contra estas imposiciones. Junto a sus 5 hijos, entre ellos Judas Macabeo, Matatías inició una revuelta que rápidamente ganó apoyo entre los judíos que se oponían a la helenización forzada. Matatías murió poco después, pero su hijo Judas, conocido como el Martillo, Macabeo, asumió el liderazgo. Judas Macabeo y sus seguidores, conocidos como los Macabeos, adoptan tácticas de guerrilla, emboscando y hostigando a los ejércitos seleucidas. A pesar de estar en desventaja numérica y militar, su determinación y fe los llevaron a una serie de victorias sorprendentes. En el año 164 AC, lograron recapturar Jerusalén y purificar el templo, un evento que se celebra hasta hoy en la festividad de Hanukkah. El establecimiento de la dinastía Asmonea. Con la victoria sobre los seleucidas, los macabeos establecieron la dinastía Asmonea, que gobernó Judea de manera independiente durante aproximadamente un siglo. Este período fue de gran transformación. Bajo el liderazgo de los asmoneos, el reino judío se expandió territorialmente, incorporando regiones como Samaria, Galilea, Idumea y Perea. Los asmoneos no solo restauraron las prácticas religiosas judías, sino que también impulsaron una renovación cultural y política. Sin embargo, la influencia helenística no desapareció por completo. Las ciudades seguían siendo centros de cultura griega, y el idioma koiné seguía siendo importante en el comercio y la diplomacia. A pesar de sus logros, la dinastía asmonea no estuvo exenta de conflictos. Las luchas internas por el poder y los enfrentamientos con potencias extranjeras marcaron su reinado. Estas tensiones culminaron en una guerra civil que atrae la atención de la poderosa Roma. La intervención romana y el fin de la dinastía asmonea. En el año 63 AC, el general romano Pompeyo intervino en la guerra civil asmonea. Los romanos, con su maquinaria militar y política, rápidamente establecieron su control sobre Judea, transformándola en un estado cliente. Este evento marcó el fin de la dinastía asmonea y el inicio del dominio romano en la región. La era helenística dejó una marca indeleble en la historia judía. La fusión de la cultura griega y las tradiciones judías resultó en una mezcla única de ideas y prácticas que influiría en el desarrollo del judaísmo y prepararía el terreno para futuras interacciones culturales y religiosas. Así, la historia de Judea bajo el dominio helenístico es una narración de resistencia y adaptación, de conflicto y renovación, que resuena en las páginas de la historia hasta el día de hoy. Dominio romano en Judea, 63 a.C., 70 después de Cristo. Conquista romana y provincia de Judea. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo el Grande conquistó Jerusalén, marcando el inicio de la dominación romana sobre Judea. Este evento ocurrió en el contexto de las guerras civiles romanas y las disputas internas entre los líderes judíos, que facilitaron la intervención romana. Judea se convirtió en una provincia tributaria de Roma, manteniendo cierto grado de autonomía bajo gobernadores locales y reyes títeres, como Herodes el Grande, quien reinó desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C. Reinado de Herodes el Grande. Herodes, conocido tanto por sus logros como por su crueldad, fue un líder capaz y ambicioso. Bajo su gobierno, Judea experimentó un considerable desarrollo económico y arquitectónico. Herodes es famoso por sus grandes proyectos de construcción, incluyendo la renovación y expansión del Segundo Templo en Jerusalén, transformándolo en una estructura magnífica que se convirtió en un símbolo central de la identidad judía. A pesar de los desarrollos bajo Herodes, la relación entre los judíos y los romanos fue tensa. Tras la muerte de Herodes, Judea fue dividida entre sus hijos, y la inestabilidad aumentó. La imposición de impuestos, la presencia de tropas romanas
y la corrupción de los procuradores romanos intensificaron el resentimiento. El descontento también fue avivado por la resistencia de los judíos a la imposición de prácticas paganas y la presión para adorar al emperador romano. Revuelta judía, 66 a 70 después de Cristo. El malestar culminó en una gran revuelta en el año 66 después de Cristo, conocida como la Primera Guerra Judeo-Romana o la Gran Revuelta Judía. La rebelión comenzó en Cesarea y rápidamente se extendió a Jerusalén y otras partes de Judea. Los celotes, un grupo radical que se oponía vehementemente al dominio romano, jugaron un papel crucial en la insurrección. Inicialmente, los rebeldes judíos lograron algunos éxitos, incluyendo la captura de la fortaleza de Masada. En respuesta, Roma envió un ejército bajo el mando de Vespasiano, quien luego sería emperador. La campaña romana fue brutal y eficiente. Vespasiano, junto con su hijo Tito, ejecutaron una serie de campañas que devastaron la región, asediaron ciudades y derrotaron a los rebeldes. En el año 70 d.C., Tito lideró el asedio de Jerusalén, un evento marcado por horribles sufrimientos. La ciudad fue finalmente capturada, y el segundo templo fue destruido el 9 de Av, del calendario hebreo, un día de gran tragedia en la historia judía. La destrucción del segundo templo tuvo un impacto profundo y duradero en la comunidad judía. Marcó el fin del judaísmo del templo, que se centraba en los sacrificios y el culto en Jerusalén. Sin embargo, también llevó al surgimiento del judaísmo rabínico, que se enfocó en la ley y la enseñanza religiosa en las sinagogas, permitiendo la supervivencia y la adaptación de la religión judía a lo largo de los siglos. Después de la revuelta, los romanos impusieron severas medidas represivas. Jerusalén fue arrasada, y muchos judíos fueron masacrados o vendidos como esclavos. El judaísmo fue prohibido en la capital reconstruida, ahora llamada Aelia Capitolina. Esta derrota también contribuyó a la diáspora judía, dispersando aún más a los judíos por el Imperio Romano y más allá. El período de dominación romana en Judea fue una era de conflicto y transformación. La revuelta judía y la subsecuente destrucción del Segundo Templo no solo fueron eventos trágicos, sino también puntos de inflexión que redefinieron la identidad y la práctica judía. La capacidad de los judíos para adaptarse y mantener su fe a pesar de la dispersión y la persecución es un testimonio de su resiliencia y determinación cultural. Este periodo dejó un legado duradero en la historia judía y en la historia general del Imperio Romano, subrayando la complejidad de la relación entre conquistadores y conquistados, así como el impacto de la resistencia y la supervivencia cultural. Diáspora, 70 después de Cristo, 500 después de Cristo. La diáspora judía comenzó en gran medida con la destrucción del Segundo Templo en Jerusalén por los romanos en el año 70 de Cristo. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia judía, obligando a muchos judíos a abandonar su tierra natal y dispersarse por todo el Imperio Romano. La dispersión de los judíos no fue un fenómeno completamente nuevo. Ya habían existido olas de exilio anteriores, como el exilio babilónico en el siglo VI a.C. Sin embargo, la destrucción del Segundo Templo y la subsiguiente represión romana aceleraron y amplificaron este proceso. A medida que los judíos se esparcían por el vasto imperio romano, comenzaron a establecer comunidades en diversas regiones. Estas comunidades a menudo se organizaban en torno a sinagogas, que no solo funcionaban como lugares de culto, sino también como centros comunitarios y educativos. La identidad judía, profundamente ligada a la ley mosaica y a las tradiciones del templo, tuvo que adaptarse a una nueva realidad en la que el templo ya no existía. La práctica religiosa se centró más en la sinagoga y en el estudio de la Torá, y los rabinos, maestros de la ley, adquirieron un papel central en la vida judía.
Babilonia, que formaba parte del imperio sasánida en Persia, se convirtió en uno de los centros más importantes de la vida judía durante la diáspora. Los judíos de Babilonia disfrutaban de una relativa autonomía bajo el liderazgo del exilarca, un líder comunitario que descendía de la casa de David. Durante este periodo, surgieron academias talmúdicas en ciudades como Sura y Pumbedita, donde se desarrolló el Talmud babilónico, una obra monumental de ley, ética y leyenda judía que continúa siendo una de las piedras angulares del judaísmo hasta el día de hoy. Egipto y el Mediterráneo oriental. Otra región clave donde floreció la vida judía fue Egipto, especialmente en la ciudad de Alejandría. La comunidad judía de Alejandría ya era significativa antes de la destrucción del Segundo Templo y continuó siendo un centro de actividad intelectual y religiosa. Los judíos de Alejandría eran conocidos por su helenización, combinando tradiciones judías con influencias culturales griegas. Filón de Alejandría, un filósofo judío, es un ejemplo destacado de esta síntesis cultural. Asia Menor y el Mediterráneo occidental. En Asia Menor, la actual Turquía, los judíos también formaron comunidades vibrantes en ciudades como Esmirna, Sardes y Éfeso. En el Mediterráneo occidental, especialmente en Roma y en la península ibérica, las comunidades judías también crecieron en importancia. En Roma, la comunidad judía era una de las más antiguas de la diáspora, y a pesar de las persecuciones ocasionales, logró prosperar. Aunque los judíos lograron establecerse en muchas partes del Imperio Romano, también enfrentaron desafíos y persecuciones. En varios momentos, los emperadores romanos emitieron edictos restrictivos contra los judíos, prohibiéndoles la práctica pública de su religión o forzándolos a convertirse al cristianismo. A pesar de estas dificultades, los judíos demostraron una notable capacidad de adaptación. El judaísmo se transformó en una religión más centrada en la vida comunitaria y el estudio, lo que permitió a los judíos mantener su identidad y cohesión como pueblo, incluso en medio de la dispersión. El período de la diáspora entre el 70 d.C. y el 500 d.C. fue una era de grandes cambios y desafíos para el pueblo judío. A pesar de la pérdida del templo y la dispersión por todo el Imperio Romano, los judíos lograron mantener su identidad religiosa y cultural. La creación del Talmud babilónico y el establecimiento de comunidades judías en diversas regiones del imperio sentaron las bases para la vida judía durante los siglos posteriores. Este periodo de dispersión fue, en muchos sentidos, un tiempo de reconfiguración del judaísmo, adaptándolo a las nuevas realidades de la vida sin un templo central y en tierras extranjeras. La fortaleza y la resiliencia del pueblo judío durante esta época establecieron un precedente para la perseverancia en medio de la adversidad, que se convertiría en un tema recurrente en la historia judía durante los siglos siguientes. La historia de los judíos en la Edad Media, 500–1492. En los oscuros y tumultuosos días de la Edad Media, los judíos de Europa vivieron una existencia llena de contrastes, marcados por la segregación, el aislamiento y, a la vez, una sorprendente vitalidad cultural. Era una época de incertidumbre, donde la comunidad judía se encontraba en una encrucijada, luchando por mantener su identidad en un mundo que a menudo les era hostil. Comunidades aisladas y guetos. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, consolidando su dominio, los judíos se encontraron cada vez más marginados. La Iglesia, ahora un poder inquebrantable, comenzó a dictar leyes que, poco a poco, fueron confinando a los judíos a vivir en barrios separados, conocidos como guetos. Imagina calles estrechas, llenas de vida y bullicio, pero siempre delimitadas por muros invisibles que los separaban del resto de la ciudad. Estos guetos, a menudo amurallados, se cerraban con grandes puertas al caer la noche,
un recordatorio constante de que, aunque vivieran en la misma tierra, eran vistos como forasteros. Dentro de estos guetos, los judíos intentaban mantener sus costumbres, tradiciones y su fe. Pero no era fácil. La segregación no solo era física, sino también legal. En muchos lugares, los judíos no podían poseer tierras ni ocupar cargos públicos. Se veían obligados a dedicarse a oficios que les permitieran subsistir, como el comercio y la artesanía, y en algunos casos, a la usura, una actividad prohibida para los cristianos, pero permitida a los judíos, lo que aumentaba aún más el resentimiento hacia ellos. Sin embargo, la vida en los guetos era frágil. En tiempos de crisis, como durante la devastadora peste negra que arrasó Europa en el siglo XIV, los judíos a menudo se convertían en los chivos expiatorios de la desesperación popular. Se les acusaba de envenenar pozos, de provocar la enfermedad que diezmaba a la población. Los pogromos, esas explosiones violentas de odio, se desataron en muchas ciudades, llevando a la muerte a miles de judíos y dejando a otros tantos sin hogar. Pero no toda la Edad Media fue de sombras para los judíos. En la península ibérica, bajo el dominio musulmán, floreció una época dorada. Al-Ándalus, como se conocía entonces, era un crisol de culturas donde musulmanes, cristianos y judíos convivían en una relativa armonía. Aquí, los judíos, conocidos como sefardíes, disfrutaban de una libertad casi impensable en otras partes de Europa. Sus comunidades se convirtieron en centros vibrantes de comercio, pensamiento y arte. En las calles de Córdoba, Sevilla y Granada, se escuchaban debates filosóficos en hebreo, árabe y latín. Figuras como Maimónides, un brillante filósofo y médico, y Judá Halevi, un poeta cuya obra reflejaba una profunda añoranza por la tierra de Israel, dejaron un legado intelectual que resonaría a lo largo de los siglos. Los judíos sefardíes no solo prosperaron en las ciudades musulmanas, sino también en los reinos cristianos del norte de España, como Castilla y Aragón, donde actuaban como intermediarios entre las culturas musulmana y cristiana. Pero esta edad de oro no duraría para siempre. A partir del siglo XIV, los vientos cambiaron. Los reinos cristianos, cada vez más fuertes, comenzaron a mirar con recelo a sus vecinos judíos. La peste negra y las dificultades económicas exacerbaron el antisemitismo, y en 1391, una oleada de pogromos arrasó con las comunidades judías de Castilla y Aragón. Muchos judíos se convirtieron al cristianismo para salvar sus vidas, pero incluso estos conversos, conocidos como marranos, eran vistos con sospecha, acusados de practicar su antigua fe en secreto. La situación se volvió insostenible cuando, en 1478, se instauró la Inquisición española, una institución temida por su brutalidad, destinada a perseguir la herejía, especialmente entre los conversos. Finalmente, en 1492, los reyes católicos, Isabel y Fernando, emitieron un edicto que cambiaría para siempre la historia de los judíos en España. Todos los judíos que no aceptaran convertirse al cristianismo debían abandonar el reino. Fue un golpe devastador. Miles de familias se vieron obligadas a dejar atrás sus hogares, su tierra natal, y a buscar refugio en tierras desconocidas. Así terminó una de las épocas más vibrantes y complejas de la historia judía. La Edad Media fue un periodo de grandes contradicciones, de exclusión y convivencia, de florecimiento cultural y de persecución. Los judíos, a pesar de los desafíos, lograron mantener viva su fe y su cultura, dejando una huella indeleble en la historia de Europa. La diáspora sefardí, que comenzó con la expulsión de 1492, llevó consigo las tradiciones y el conocimiento acumulado durante siglos, estableciendo nuevas comunidades en todo el Mediterráneo, donde el eco de la Edad de Oro de España seguiría resonando por generaciones. Hoy, la memoria de esta época es un recordatorio de la resiliencia de un pueblo que,
A pesar de las adversidades, siempre encontró la manera de seguir adelante, de preservar su identidad y de contribuir al tejido cultural de las sociedades en las que vivió. La historia de los judíos durante la era moderna y contemporánea, específicamente entre 1492 y 1800, es un viaje fascinante de resiliencia, adaptación y transformación en medio de cambios profundos en el mundo que los rodeaba. Tras la catástrofe de la expulsión de España en 1492, el pueblo judío se enfrentó a un mundo nuevo y desafiante. Sin embargo, en lugar de sucumbir, encontraron formas de revitalizar su identidad y cultura, y eventualmente comenzaron a integrarse en la sociedad europea de maneras que habrían sido inimaginables siglos antes. Después de la expulsión de la península ibérica, muchos judíos se encontraron en nuevas tierras, desde el Imperio Otomano hasta el norte de África y más allá. En estas nuevas tierras, lejos de sus antiguos hogares, surgió un renacimiento del estudio y la espiritualidad judía. Uno de los centros más notables de este renacimiento fue la ciudad de Safed, en la región de Galilea, Palestina. Safed se convirtió en un hervidero de creatividad intelectual y espiritual. Allí, eruditos como Isaac Luria, también conocido como el Ari, revolucionaron el pensamiento místico judío. La cábala luriana, que él desarrolló, ofreció nuevas perspectivas sobre la naturaleza del universo y el papel del ser humano dentro de él. Luria enseñaba que el mundo estaba roto y que a través de actos de bondad y estudio, los judíos podían contribuir a la redención y la reparación del mundo. Estas ideas se extendieron rápidamente y tuvieron un impacto duradero en la espiritualidad judía en todo el mundo. Otro gigante de Safed fue Rabí Yosef Karo, cuya obra monumental, el Shulchan Aruch, se convertiría en la guía definitiva de la ley judía para generaciones futuras. Su trabajo codificó las tradiciones y leyes judías, proporcionando un marco claro y accesible para la vida judía que aún se sigue hoy en día. Mientras tanto, en Europa, los judíos comenzaban a experimentar un lento, pero significativo proceso de integración en la sociedad. En los Países Bajos, los judíos sefardíes que habían escapado de la Inquisición encontraron un grado de libertad y prosperidad que no habían conocido en generaciones. Ámsterdam se convirtió en un refugio, un lugar donde podían practicar su religión libremente y participar en el floreciente comercio y la vida cultural de la ciudad. La comunidad sefardí de Ámsterdam se destacó por su riqueza cultural, su dinamismo económico y su contribución a la vida intelectual europea. En Inglaterra, después de siglos de exilio, los judíos fueron oficialmente readmitidos en 1656 durante el régimen de Oliver Cromwell. Aunque inicialmente fueron pocos en número, su presencia en Londres y otras ciudades fue un primer paso hacia una integración más amplia en la sociedad británica. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los judíos en Inglaterra comenzaron a establecerse y a participar cada vez más en la vida comercial y cultural del país. Sin embargo, no todo era progreso y aceptación. En Europa Oriental, los judíos vivían en comunidades aisladas, conocidas como shtetls, donde enfrentaban duras restricciones legales y sociales. Aunque disfrutaban de una autonomía limitada bajo el sistema de Kahal, la vida en estos shtetls era a menudo difícil, marcada por la pobreza y la violencia, como los frecuentes pogromos que asolaban sus aldeas. A pesar de estos desafíos, los judíos de Europa Oriental mantuvieron una rica vida cultural y religiosa, desarrollando tradiciones que más tarde influirían en el judaísmo en todo el mundo. El siglo XVIII trajo consigo la Ilustración, un movimiento intelectual que cambiaría el curso de la historia europea, y con él surgió un movimiento paralelo dentro de las comunidades judías, la Haskalah, o Ilustración judía. Moisés Mendelssohn, un judío alemán, se convirtió en el principal exponente de la Haskalah.
Nacido en 1729 en Dessau, Mendelssohn desafió las expectativas y los prejuicios de su tiempo, al convertirse en un respetado filósofo y erudito en una sociedad predominantemente cristiana. Su obra más influyente, Jerusalén, argumentaba que los judíos podían ser ciudadanos plenos de la sociedad europea sin abandonar su fe. Defendió la libertad religiosa y abogó por la educación secular junto con la religiosa, creyendo que la integración en la sociedad europea no debía significar la asimilación completa, sino una coexistencia respetuosa entre las tradiciones judías y las ideas modernas. La Haskalah se extendió rápidamente desde Alemania a Polonia, Rusia y otras partes de Europa Oriental. Los Maskilim, como se conocía a los defensores de la Haskalah, fundaron escuelas donde se enseñaban ciencias, idiomas y humanidades, junto con el estudio tradicional de la Torá. Esta combinación de educación secular y religiosa preparó a las generaciones futuras para participar plenamente en la sociedad europea mientras mantenían su identidad judía. Pero la Haskalah también trajo consigo tensiones internas. Mientras algunos abrazaban las nuevas ideas y la posibilidad de integración, otros temían que estos cambios llevarían a la pérdida de la identidad y la tradición judías. Estas tensiones presagiaban los debates que surgirían en el siglo XIX, con la aparición de movimientos como el judaísmo reformista y el sionismo. El periodo entre 1492 y 1800 fue, para los judíos, una época de profundas transformaciones. Desde la devastación de la expulsión de España hasta el renacimiento del estudio y la espiritualidad en Safed, y desde la gradual integración en las sociedades europeas hasta la Ilustración judía, los judíos navegaron por un mundo en constante cambio, adaptándose y a menudo prosperando en sus nuevos entornos. Este periodo estableció las bases para la modernidad judía, donde la identidad y la tradición se reconciliaron con las exigencias de un mundo en evolución. La historia de los judíos en esta era es un testimonio de su capacidad para renovar y redefinir su lugar en el mundo, una habilidad que seguiría siendo crucial en los siglos venideros. A finales del siglo XIX, Europa era un continente en plena transformación. La revolución industrial estaba reconfigurando sociedades enteras, y con ello, las viejas estructuras sociales y políticas comenzaban a tambalearse. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, nacidas de la Revolución Francesa, parecían prometer un nuevo amanecer para las minorías marginadas, incluidos los judíos. Sin embargo, a medida que se consolidaban los estados-nación y se desarrollaba el nacionalismo étnico, los judíos volvieron a encontrarse en una posición precaria, ahora no solo como una comunidad religiosa distinta, sino como una supuesta raza diferente. El antisemitismo, que había existido durante siglos en Europa como un prejuicio principalmente religioso, comenzó a adoptar nuevas formas. Con el auge del nacionalismo, el antisemitismo se transformó en un odio racial, impulsado por teorías pseudocientíficas que clasificaban a los judíos como inherentemente diferentes y peligrosos para el tejido de las naciones europeas. Este odio irracional no se limitaba a la retórica. Se manifestaba en actos de violencia y discriminación que dejaban una huella indeleble en la comunidad judía. En el vasto imperio ruso, hogar de la mayor población judía de Europa, los judíos vivían confinados en la zona de asentamiento, una vasta región que abarcaba partes de lo que hoy es Polonia, Ucrania y Bielorrusia. Aquí, la vida era dura. Los judíos eran objeto de leyes restrictivas que les impedían vivir en otras áreas del imperio, y a menudo se enfrentaban a una hostilidad abierta por parte de la población local. Sin embargo, fue durante la década de 1880 cuando esta hostilidad se convirtió en algo mucho más aterrador. En 1881, tras el asesinato del zar Alejandro II,
Los rumores antisemitas se esparcieron rápidamente, culpando a los judíos del magnicidio. Esto desencadenó una serie de pogromos, violentos ataques organizados contra comunidades judías en toda la zona de asentamiento. Casas y negocios fueron saqueados, sinagogas fueron incendiadas, y miles de judíos fueron asesinados o forzados a huir de sus hogares. Las escenas de violencia y destrucción se repetían una y otra vez, sumiendo a las comunidades judías en un estado de miedo y desesperación. Aquellos que sobrevivieron a los pogromos se encontraron con que el mundo que conocían había cambiado para siempre. En medio de esta ola de violencia y persecución, la idea de que los judíos nunca serían aceptados plenamente en Europa comenzó a ganar fuerza. Surgieron voces dentro de la comunidad judía que clamaban por una solución radical, una que pudiera garantizar la seguridad y la dignidad de los judíos de una vez por todas. Fue en este contexto que comenzó a tomar forma el sionismo, un movimiento que proponía algo impensable para muchos en aquel entonces: el regreso a la tierra de Israel, la patria ancestral de los judíos. El sionismo no surgió de la nada. En la década de 1860, Moses Hess, un filósofo judío alemán, había escrito sobre la necesidad de un renacimiento nacional judío en su obra Roma y Jerusalén. Hess argumentaba que, al igual que otros pueblos europeos, los judíos también tenían derecho a una nación propia. Unos años más tarde, en 1882, Leon Pinsker, un médico y activista judío ruso, publicó un panfleto titulado Autoemancipación. Pinsker, profundamente afectado por los pogromos, sostenía que el antisemitismo era una enfermedad social que no podía curarse con la integración o la asimilación. La única solución, decía, era que los judíos tomaran el control de su propio destino, estableciendo un Estado judío independiente. Sin embargo, fue Theodor Herzl quien realmente dio forma al sionismo como un movimiento político organizado. Herzl, un periodista vienés, fue testigo del antisemitismo virulento que surgió durante el caso Dreyfus en Francia, un escándalo en el que un oficial judío del ejército francés fue falsamente acusado de traición. Este evento convenció a Herzl de que los judíos nunca serían verdaderamente seguros en Europa. En 1896, Herzl publicó Der Judenstaat, el Estado judío, un libro en el que proponía la creación de un Estado judío como la única solución viable al problema judío. Para Herzl, la emancipación de los judíos no se lograría mediante la integración en las sociedades europeas, sino a través de la autoemancipación en una tierra propia. En 1897, Herzl convocó el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, un evento que reunió a delegados judíos de todo el mundo. Este congreso marcó el inicio formal del movimiento sionista, cuyo objetivo declarado era establecer un hogar nacional judío en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Herzl, con su carisma y determinación, logró articular un sueño que resonó profundamente entre muchos judíos, especialmente aquellos que habían sufrido la violencia de los pogromos o que se sentían cada vez más alienados en las sociedades europeas. El sionismo no fue un movimiento monolítico. Dentro de él surgieron diversas corrientes que interpretaron el ideal sionista de diferentes maneras. Mientras que Herzl y sus seguidores abogaban por un sionismo político que buscaba la diplomacia y el apoyo internacional para la creación de un Estado judío, otros, como los sionistas laboristas, creían en la construcción de la patria judía a través del trabajo en la tierra y la creación de una sociedad socialista y colectiva en Palestina. También estaba el sionismo cultural, promovido por figuras como Ahad Ha'am, que enfatizaba la necesidad de un renacimiento espiritual y cultural judío en la tierra de Israel antes de establecer un Estado. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, las primeras oleadas de emigrantes judíos comenzaron a llegar a Palestina, inspirados por las ideas sionistas.
Estos pioneros, conocidos como Halutzim, enfrentaron innumerables desafíos: tierras áridas, enfermedades y hostilidad por parte de la población local. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, fundaron las primeras comunidades agrícolas judías, conocidas como kibbutzim, que sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en el Estado de Israel. El sionismo, nacido de la desesperación y la persecución, se convertiría en uno de los movimientos nacionales más importantes del siglo XX. A lo largo de las décadas siguientes, y especialmente tras el trauma del Holocausto, el sueño de Herzl se haría realidad con la creación del Estado de Israel en 1948. Pero en su origen, el sionismo fue una respuesta apasionada y urgente a un mundo que había demostrado, una y otra vez, que no había lugar para los judíos en Europa. En su lugar, los sionistas propusieron algo radical: un regreso a la tierra donde todo había comenzado, una patria para un pueblo que había sido errante durante demasiado tiempo. Holocausto, 1933-1945. El Holocausto, o Shoah en hebreo, fue uno de los genocidios más sistemáticos y brutales de la historia moderna, perpetrado por el régimen nazi, liderado por Adolf Hitler. El ascenso del nazismo en Alemania, a principios de la década de 1930, fue un proceso marcado por la crisis económica mundial, el resentimiento por la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Estos factores alimentaron el nacionalismo extremo y el antisemitismo que el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP, utilizó para consolidar su poder. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente comenzó a transformar el país en una dictadura totalitaria. Uno de los pilares ideológicos del nazismo era la creencia en la supremacía de la raza aria y la demonización de los judíos, quienes eran culpados de muchos de los problemas de Alemania, desde la derrota en la guerra hasta la crisis económica. Desde el principio de su gobierno, los nazis implementaron políticas destinadas a aislar y deshumanizar a los judíos. En 1933, los judíos fueron excluidos de la vida pública mediante una serie de leyes que restringieron sus derechos civiles, les prohibieron trabajar en ciertos empleos y les excluyeron de la educación y la cultura. La Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional de 1933 expulsó a los judíos de los trabajos gubernamentales. El boicot de tiendas judías y la quema de libros por autores judíos marcaron el inicio de un ataque más amplio contra la vida y la cultura judía. En 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg, que despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y no judíos. Estas leyes también definieron quién era considerado judío bajo criterios raciales, independientemente de su práctica religiosa. La Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, 1938. El 9 y 10 de noviembre de 1938, tuvo lugar la Kristallnacht, un pogromo coordinado por las autoridades nazis en toda Alemania y Austria. Durante estos 2 días, sinagogas fueron incendiadas, negocios judíos saqueados y destruidos, y decenas de miles de judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Este evento marcó un punto de inflexión en la persecución de los judíos, que se intensificó y se volvió aún más violenta. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la persecución de los judíos se expandió a todos los territorios ocupados por Alemania. A medida que el Tercer Reich se extendía por Europa, millones de judíos cayeron bajo su control. El régimen nazi implementó políticas cada vez más severas, confinando a los judíos en guetos, donde las condiciones de vida eran deplorables, y la muerte por hambre y enfermedades era común. En 1941, los nazis comenzaron a implementar la Solución Final, un plan sistemático para exterminar a todos los judíos de Europa.
Este proceso comenzó con asesinatos masivos a través de fusilamientos por parte de las Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte que operaban en los territorios ocupados en el este de Europa. Sin embargo, la industrialización del genocidio se realizó mediante la construcción de campos de exterminio en Polonia, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor y otros. Los judíos eran transportados en condiciones inhumanas en trenes de carga a estos campos, donde muchos fueron asesinados inmediatamente en cámaras de gas. Aquellos que no eran ejecutados de inmediato sufrían trabajos forzados, experimentos médicos y condiciones de vida que inevitablemente llevaban a la muerte. A pesar de las condiciones abrumadoras, hubo resistencia entre las comunidades judías y en algunos países ocupados. El levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 es uno de los ejemplos más conocidos de resistencia judía durante el Holocausto. Grupos de partisanos judíos también llevaron a cabo operaciones de sabotaje contra las fuerzas nazis en Europa del Este. Hubo intentos de rescate por parte de personas y organizaciones, aunque a menudo fueron limitados y peligrosos. Justos entre las naciones, como Oskar Schindler y Raoul Wallenberg, arriesgaron sus vidas para salvar a judíos del exterminio. Sin embargo, la respuesta internacional a la persecución fue en gran medida insuficiente, y muchos países cerraron sus puertas a los refugiados judíos. El final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 trajo la liberación de los campos de concentración y exterminio por parte de las fuerzas aliadas. Las escenas encontradas en estos campos revelaron al mundo la magnitud del horror perpetrado por el régimen nazi. Se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto, lo que representa 2/3 de la población judía de Europa. El Holocausto tuvo un impacto devastador en la comunidad judía mundial y dejó cicatrices profundas en la conciencia colectiva de la humanidad. La comunidad internacional, horrorizada por el genocidio, adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948 y se realizaron los juicios de Nuremberg para llevar a los líderes nazis a la justicia. El Holocausto sigue siendo un tema central en la historia judía y en la conciencia global. Museos, memoriales y programas educativos en todo el mundo se dedican a recordar a las víctimas y a educar a las futuras generaciones sobre los peligros del odio, el racismo y el antisemitismo. La frase «nunca más» ha sido adoptada como un llamado universal a la acción contra la persecución y el genocidio. El Estado de Israel, fundado en 1948, se convirtió en un refugio para los sobrevivientes del Holocausto y un símbolo de la resistencia y la renovación del pueblo judío después de uno de los periodos más oscuros de su historia. Esta narrativa del Holocausto es esencial para entender no solo la historia judía, sino también las dinámicas del odio, la persecución y la responsabilidad global en la prevención de futuros genocidios. Fundación del Estado de Israel, 1948. La fundación del Estado de Israel en 1948 está inextricablemente ligada a los horrores del Holocausto, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Durante este periodo, el régimen nazi de Adolf Hitler implementó un plan sistemático para exterminar a los judíos de Europa, conocido como la Solución Final. Este genocidio resultó en la muerte de 6 millones de judíos, lo que representaba aproximadamente 1/3 de la población judía mundial. El impacto del Holocausto no solo devastó a la comunidad judía, sino que también generó una profunda conciencia internacional sobre la necesidad de un refugio seguro para el pueblo judío. La creación de un Estado judío en Palestina, un territorio con una significativa historia bíblica y ancestral para los judíos, se convirtió en una urgencia moral y política. El 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, David Ben-Gurión,
líder de la comunidad judía en Palestina y presidente de la Agencia Judía, proclamó la independencia del Estado de Israel. La declaración se realizó un día antes de que expirara el mandato británico sobre Palestina, que había sido administrado por Gran Bretaña desde el final de la Primera Guerra Mundial. La Declaración de Independencia de Israel fue un documento crucial que establecía la creación de un Estado judío en la antigua tierra de Israel, reconociendo el derecho histórico y natural del pueblo judío a su autodeterminación. Este documento también prometía derechos civiles iguales a todos los ciudadanos del nuevo Estado, independientemente de su religión, raza o sexo, y extendía una mano de paz a los vecinos árabes. La proclamación del Estado de Israel fue seguida casi de inmediato por la invasión de las Fuerzas Armadas de varios países árabes: Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, que rechazaban la existencia de un Estado judío en la región. Esta guerra, conocida como la Guerra de Independencia de Israel o la Guerra Árabe-Israelí de 1948, fue la primera de una serie de conflictos que han definido la historia moderna de la región. Guerra de Independencia, 1948-1949. Israel, con una fuerza militar inicialmente modesta, logró repeler los ataques y expandió su territorio más allá de las fronteras inicialmente propuestas por el Plan de Partición de las Naciones Unidas de 1947. Al final del conflicto, Israel controlaba un área mayor que la asignada por la ONU, mientras que el resto del territorio propuesto para un Estado árabe fue ocupado por Egipto y Jordania. Conflictos posteriores. Crisis de Suez, 1956. Un conflicto militar que involucró a Israel, el Reino Unido y Francia contra Egipto, principalmente debido a la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto. Guerra de los 6 días, 1967. Un conflicto crucial en el que Israel, en una serie de ataques preventivos, derrotó a las fuerzas de Egipto, Siria y Jordania, y tomó control de Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, el Sinaí, Cisjordania y los Altos del Golán. Guerra de Yom Kippur, 1973. Un ataque sorpresa lanzado por Egipto y Siria durante el día sagrado judío de Yom Kippur. Aunque inicialmente las fuerzas israelíes sufrieron reveses, lograron repeler a los atacantes y retener los territorios ocupados. Desde su creación, Israel ha pasado de ser un pequeño estado en conflicto constante a una potencia regional con una economía avanzada. Algunos aspectos clave de su desarrollo incluyen inmigración y población. Israel recibió olas masivas de inmigración judía, particularmente de Europa Oriental, el Medio Oriente y, más tarde, de la ex Unión Soviética y Etiopía. Esta inmigración contribuyó significativamente al crecimiento demográfico y a la diversidad cultural del país. Innovación y economía. Israel se ha convertido en un centro global de alta tecnología e innovación, con avances significativos en sectores como la ciberseguridad, la agricultura, la biotecnología y las ciencias médicas. Tel Aviv y otras ciudades han emergido como centros tecnológicos de renombre mundial. Proceso de paz. A pesar de los continuos conflictos, ha habido intentos de resolver la disputa israelo-palestina, destacando los acuerdos de Oslo en la década de 1990, que llevaron al reconocimiento mutuo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y establecieron la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, la paz duradera sigue siendo esquiva, con episodios recurrentes de violencia y tensiones políticas. Relaciones internacionales. Israel ha establecido relaciones diplomáticas con varios países árabes y musulmanes, especialmente a través de los Acuerdos de Abraham en 2020, que normalizaron las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. La creación de Israel en 1948 fue un momento decisivo en la historia judía y mundial,
marcado por un contexto de tragedia y esperanza. Desde entonces, Israel ha enfrentado desafíos significativos, tanto internos como externos, pero ha logrado un notable desarrollo económico, cultural y militar. Sin embargo, la paz y la estabilidad en la región siguen siendo objetivos fundamentales que requieren una resolución compleja ya a largo plazo. Desde su fundación en 1948, el Estado de Israel ha sido un escenario de transformación constante, un país nacido en medio del conflicto, pero que rápidamente se erigió como una nación moderna y pujante, enfrentando desafíos que iban más allá de su joven existencia. Cuando David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, lo hizo con la conciencia plena de que el nuevo país estaba rodeado de enemigos que no aceptaban su derecho a existir. Apenas horas después de la declaración, ejércitos de 5 países árabes invadieron el recién nacido estado en lo que se conoció como la Guerra de Independencia. A pesar de estar en desventaja numérica y logística, las fuerzas israelíes lograron no solo resistir, sino expandir su territorio más allá de las fronteras propuestas por la ONU. Fue una victoria que consolidó la existencia de Israel, aunque el costo fue alto. Miles de vidas perdidas y un conflicto con el mundo árabe que parecía no tener fin. En los años siguientes, Israel se enfrentó a retos monumentales. No solo debía defenderse de amenazas externas, sino que también necesitaba construir una nación a partir de la nada. Millones de judíos llegaron a Israel desde Europa, muchos de ellos supervivientes del Holocausto, y desde países árabes donde enfrentaban persecuciones. Cada nueva ola migratoria trajo consigo un mosaico de culturas, tradiciones y lenguas, convirtiendo a Israel en un crisol de la diáspora judía mundial. El proceso de absorción de estos inmigrantes no fue fácil. Israel tuvo que desarrollar rápidamente infraestructuras, proporcionar empleo y servicios básicos a una población en constante crecimiento. Pero, con el tiempo, la nación floreció. En las décadas de 1960 y 1970, Israel pasó de ser una economía agraria a convertirse en un líder en ciencia y tecnología. Esta transformación culminó en lo que hoy se conoce como la Startup Nation, un apodo que refleja su impresionante concentración de empresas emergentes e innovadoras en tecnología avanzada. Sin embargo, la paz y la seguridad siempre han sido efímeras para Israel. En 1967, la Guerra de los 6 días alteró radicalmente el mapa de la región, con Israel capturando la península del Sinaí, Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán en un conflicto relámpago. Aunque esta victoria militar reforzó la seguridad del país, también sembró las semillas de futuros conflictos, especialmente con la población palestina en los territorios ocupados. Las décadas siguientes vieron tanto esfuerzos diplomáticos para lograr la paz como conflictos devastadores. Los tratados de paz con Egipto en 1979 y Jordania en 1994 fueron hitos importantes, pero la paz con el resto del mundo árabe siguió siendo esquiva. A finales del siglo XX y principios del XXI, Israel enfrentó nuevos desafíos con la Segunda Intifada y los conflictos en Gaza y Líbano, que perpetuaron un ciclo de violencia y tensiones. A pesar de todo, Israel siguió avanzando. Su economía continuó creciendo, impulsada por la tecnología, la agricultura avanzada y el turismo. A nivel internacional, Israel fue tejiendo nuevas alianzas, no solo con países occidentales, sino también con naciones en Asia, África y América Latina. Los acuerdos de Abraham en 2020, que normalizaron relaciones con varios países árabes, marcaron un avance significativo, demostrando que la diplomacia podría abrir puertas que antes parecían cerradas para siempre. Mientras tanto, la comunidad judía global también ha vivido sus propios retos y transformaciones. La diáspora judía
con grandes comunidades en América del Norte, Europa y América Latina, ha prosperado en muchos aspectos, pero también ha enfrentado problemas como la asimilación y el antisemitismo, un viejo enemigo que nunca ha desaparecido del todo. En Estados Unidos, la comunidad judía ha visto un aumento en los matrimonios mixtos y una diversificación en las formas de vida y prácticas religiosas, lo que ha llevado a debates internos sobre la identidad y el futuro judío. En Europa, los judíos han visto un resurgimiento preocupante del antisemitismo, con ataques y actos de violencia que recuerdan épocas oscuras del pasado. A pesar de los avances en derechos y protecciones, el miedo y la inseguridad han vuelto a ser parte de la vida cotidiana de muchas comunidades judías en el continente. A medida que el mundo se adentra en el siglo XXI, Israel y la comunidad judía global se enfrentan a un futuro lleno de incertidumbres y oportunidades. La seguridad sigue siendo una preocupación central para Israel, con amenazas tanto de estados hostiles como de organizaciones terroristas. Internamente, Israel también debe lidiar con tensiones políticas y sociales, incluyendo la creciente polarización entre grupos religiosos y laicos, y el debate sobre el futuro de los territorios ocupados. Sin embargo, Israel también está a la vanguardia en la lucha contra los desafíos globales, como el cambio climático y la seguridad cibernética, áreas donde podría ofrecer liderazgo y soluciones innovadoras al mundo. La comunidad judía global, por su parte, sigue siendo un bastión de cultura, educación y resiliencia, trabajando para mantener viva la herencia judía mientras se adapta a las realidades cambiantes del mundo moderno. En resumen, la historia contemporánea de los judíos e Israel es una historia de supervivencia, adaptación y constante reinvención. Es un relato que, a pesar de las dificultades, sigue siendo testimonio de la capacidad de un pueblo para superar la adversidad y mirar con esperanza hacia el futuro.